el infiltrado en la radiografía de tórax. Y también, chicos, nosotros consideramos como neumonía adquirida en la comunidad hasta las 48 horas del ingreso hospitalario. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto quiere decir que si el paciente de ustedes tiene una cirugía programada, tiene que operarse, ya sea de una hernia inguinal no complicada o tuvo una cirugía de urgencias, una peritonitis, algún motivo de hospitalización, y a las 24 horas desarrolla neumonía, no hablamos de una neumonía intrahospitalaria. Para poder hablar de la neumonía intrahospitalaria necesitamos que pase este rango de tiempo, necesitamos que pasen las 48 horas. Estas son algunas actualizaciones que estamos teniendo en las guías internacionales. No sé si ustedes llegaron a leer ya algunos libros, algunas guías, donde anteriormente se preconizaba 72 horas, pero hoy en día las nuevas guías están mencionando de que esto ya es un tiempo demasiado prolongado, una exposición demasiado prolongada. Muchas veces en los hospitales tenemos bacterias que no solamente son muy resistentes, sino que tienen una patogenia muy elevada, y por eso hoy en día la tendencia es hablar de 48 horas. Este es nuestro punto de encuentro. Ahora, chicos, vamos a tratar de explicarles a ustedes lo que viene a ser la neumonía adquirida en la comunidad. Y me gustaría que ustedes se imaginen dos escenarios diferentes: un paciente A y un paciente B. Dentro de este paciente, que viene a ser el paciente A, me gustaría que ustedes se imaginen que esto que tenemos acá es nuestro alveolo. Me gustaría que ustedes se imaginen que el agente patógeno consiguió ingresar dentro de nuestras vías respiratorias bajas, y este paciente se está multiplicando. Este paciente se está multiplicando y además de eso está originando un proceso inflamatorio, está desencadenando una respuesta propia de nuestro organismo. Cuando este agente patógeno comienza a multiplicarse dentro de los alveolos, como estuvimos viendo en algunas imágenes anteriores de otras patologías, viene el macrófago y trata de fagocitarlo, trata de eliminarlo. ¿A dónde quiero llegar, chicos? Nosotros vamos a desarrollar un proceso inflamatorio, vamos a desarrollar un mecanismo de defensa que se va a estar traduciendo clínicamente con la fiebre. Estuvimos estudiando ya toda la fisiopatología del macrófago, por eso ya no nos vamos a detener a hablar de nuevo de lo que viene a ser el factor de necrosis tumoral. Entonces vamos a pasar todo eso. Ustedes ya saben ahora por qué nuestro paciente va a cursar con fiebre. Esta fiebre en ocasiones es una fiebre elevada. El paciente puede tener fiebre con escalofríos, principalmente por los mediadores de la inflamación que está produciendo este macrófago. Otra manifestación clínica que va a estar teniendo nuestro paciente es que este paciente clínicamente va a tener tos. Si nosotros tenemos la multiplicación de este agente patógeno en nuestros alveolos, en nuestro parénquima pulmonar, ¿qué tipo de tos va a tener nuestro paciente? ¿Una tos seca o una tos húmeda? Dentro de este primer escenario vamos a tener lo característico, vendría a ser una tos húmeda. Si ustedes le hacen una radiografía de tórax al paciente de ustedes, lo más probable es que dentro de la radiografía de tórax, acuérdense, el lado derecho, 3 lóbulos, lado izquierdo, solamente 2 lóbulos, lo más probable es que en uno de los lóbulos ustedes encuentren un infiltrado que nosotros lo
qué? Porque este agente patógeno consiguió ingresar dentro de los alveolos y se está multiplicando en una zona específica. Entonces vemos nosotros una consolidación, una condensación dentro de la radiografía de tórax del paciente. Esto se va a estar traduciendo semiológicamente de la siguiente forma. Si nosotros le llegamos a auscultar al paciente, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales de nuestro paciente? Entonces, ustedes pueden ver acá que, en la auscultación, ¿cómo va a estar el murmullo vesicular? ¿Cómo va a estar el murmullo vesicular de nuestro paciente? Muy bien. Vamos a estar viendo que lo que más va a llamar la atención a la hora de la auscultación es que en ocasiones nosotros podemos escuchar este murmullo vesicular disminuido. Vamos a entender enseguida por qué este murmullo vesicular puede llegar a estar disminuido, en qué ocasiones, cuando se multiplica tanto el agente patógeno, no llega a ingresar aire hacia los alveolos y consecuentemente no podemos escuchar el murmullo vesicular o puede estar disminuido. Y lo más llamativo dentro de la neumonía típica es que nosotros vamos a estar escuchando los estertores, que son estertores húmedos. Muy bien, lo que ustedes conocen como crepitaciones. Escuchamos los créditos. ¿Por qué, chicos? Porque vean ustedes acá, dentro de nuestro alveolo, dentro de nuestro parénquima pulmonar, estamos teniendo la acumulación de bacterias, estamos teniendo la acumulación de células, estamos teniendo la acumulación de líquido, y esto va a estar produciendo estos ruidos característicos que son de la crepitación. Entonces son estertores húmedos lo que nosotros estaríamos escuchando. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más nosotros podemos encontrar dentro de la clínica de este paciente? Este paciente, ciertamente, si nosotros le llegamos a percutir, la percusión, si esta consolidación, si esta condensación está ubicada hacia la periferia y es de gran tamaño, podríamos llegar a encontrar una matidez bien localizada que va a estar circunscribiendo el tamaño de esta consolidación. Pero esto clínicamente es un poco difícil de realizar. ¿Por qué? Porque nuestra consolidación, nuestra condensación, tendría que estar hacia una zona periférica, tendría que estar hacia una zona donde a la hora de percutir esté cerca de la caja torácica. Y ahí sí nosotros íbamos a estar teniendo esta matidez que se puede llegar a encontrar y que los libros mencionan en la evaluación clínica del paciente. Chicos, si nosotros le palpamos al paciente, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales del paciente? Entonces, otra característica es que las vibraciones vocales del paciente van a estar siempre aumentadas. Porque tenemos líquidos, chicos, tenemos la acumulación de células, bacterias, tenemos la extravasación de líquido de nuestro vaso sanguíneo y consecuentemente nuestras vibraciones vocales también van a estar aumentadas por esta consolidación, por esta condensación. Entonces ven ustedes algunas cosas que le caracterizan a lo que viene a ser este primer grupo de pacientes, que viene a ser nuestro paciente A, que por el momento lo vamos a llamar como una neumonía. Además de todo esto que les estoy mencionando, chicos, es muy importante que ustedes sepan que dentro de la neumonía típica, el infiltrado que nosotros encontramos generalmente es una consolidación. Dentro de imagenología seguramente ustedes usaron mucho la palabra consolidación y hoy en día la tendencia es no utilizar más la palabra condensación, pero vamos a ponerlo igual si es que llegamos a este otro término.
Consolidación, condensación, es lo que se visualiza dentro de la radiografía del tórax. Y esto, chicos, generalmente está en un único lóbulo pulmonar. La gran mayoría de las veces, no siempre, pero en el gran porcentaje de nuestros pacientes, esta consolidación, esta condensación está ubicada solamente en uno de los lóbulos. Otra cosa muy llamativa dentro de lo que viene a ser la neumonía típica es que todo esto que yo les estoy mencionando a ustedes, todas las manifestaciones clínicas del paciente y los hallazgos semiológicos, esto van a tener un inicio brusco. Inicia de forma brusca, pero muy rápida. Y también, chicos, vamos a estar entendiendo que dentro de la neumonía típica, los agentes etiológicos generalmente se caracterizan por tener pared celular. Son agentes patógenos extracelulares. Por eso, chicos, cuando hablamos de neumonía típica, el tratamiento farmacológico que ustedes van a estar utilizando va a ser el beta-lactámico. Se utiliza muchísimo el beta-lactámico para el tratamiento de la neumonía típica. Y por eso es importante hacer una buena historia clínica del paciente, un buen examen físico del paciente, para saber si realmente el paciente tiene una neumonía típica. A diferencia de este segundo ejemplo que le vamos a poner a ustedes acá, el paciente B, donde este es nuestro alveolo, pero el agente etiológico, chicos, no está dentro del alveolo. El agente etiológico estaría ubicado a nivel del intersticio pulmonar. Entonces, chicos, la clínica de este paciente va a ser una clínica totalmente diferente. Este paciente puede llegar a presentar tos, sí, puede llegar a presentar tos. Pero ¿qué tipo de tos va a tener el paciente? Este paciente va a tener una tos húmeda. Si yo tengo un infiltrado a nivel del intersticio y no dentro de los alveolos, entonces muy difícilmente el paciente llegue a presentar una tos húmeda. Generalmente nuestro paciente tiene una tos seca. Como estamos afectando el intersticio pulmonar y no tenemos algo bien localizado, algo bien consolidado, muchas veces nuestro paciente cursa con un estado afebril o cursa simplemente con una febrícula. La fiebre no es muy alta, la fiebre no es muy elevada, 37,5, 37,8. No llega a tener una fiebre muy elevada este grupo de pacientes. ¿Qué más, chicos? Clínicamente, semiológicamente, si nosotros le llegamos a auscultar al paciente, nosotros vamos a llegar a escuchar en este grupo de pacientes los estertores húmedos. Siguiendo este raciocinio, si yo no tengo bacterias dentro del alveolo, entonces yo no voy a estar escuchando esos estertores húmedos, esa mezcla entre agua y aire que se produce a nivel de los alveolos. Entonces, algo muy llamativo de estos pacientes es que muchas veces nosotros le auscultamos y no tiene estertores húmedos. Muchas veces nosotros le percutimos al paciente y en la percusión, chicos, estos pacientes van a tener matidez. Si yo tengo un infiltrado, si yo tengo una infección que está afectando al intersticio y no dentro del alveolo, esto va a tener un patrón muy diseminado. No va a ser una consolidación, sino que va a ser un patrón infiltrativo. Es por eso que en este grupo de pacientes nosotros rara vez vamos a estar encontrando la rapidez. Y si nosotros llegamos a auscultar a estos pacientes, en la auscultación,
las vibraciones vocales. En las vibraciones vocales, chicos, también muy raras veces vamos a estar encontrando estas vibraciones vocales que estén aumentadas. Entonces ven ustedes que la clínica, entre lo que viene a ser, en este caso, una neumonía típica, y una neumonía típica es un poco diferente. Ustedes me dirán, pero doctor, nosotros estuvimos estudiando dentro de semiología que los pacientes que tienen neumonía atípica, ellos se caracterizan por no tener crepitantes, sino que se caracterizan por tener subcrepitantes. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Cuál es la diferencia que nosotros encontramos entre los crépitos y los subcrépitos? Doctor, que uno aparece al final de la inspiración y otro al final de la expiración. Chicos, clínicamente hablando, algo que les va a ser muy, pero muy útil para ustedes el día de mañana. Para poder diferenciar lo que viene a ser la neumonía típica de la neumonía típica, estos subcrépitos son algo muy, pero muy útiles. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Ustedes agarran el estetoscopio de ustedes ponen en una parte del tórax del paciente y ustedes escuchan estas crepitaciones. Ustedes le dicen al paciente, puedes hacer una inspiración profunda, y a la hora de hacer una inspiración profunda desaparecen los crépitos. Y ustedes ponen el estetoscopio en otra parte del tórax y escuchan ahora en otra región del tórax. ¿Por qué? Porque lo que está afectado es el intersticio. No viene a ser dentro de un alveolo, sino que es el intersticio. Entonces, con los movimientos respiratorios, estas alteraciones que nosotros auscultamos van cambiando de lugar. Con una inspiración profunda, alguien puede llegar a cambiar su localización. Por eso, chicos, nosotros les solemos pedir a los pacientes, podés hacer una respiración profunda, no es para escuchar mejor los crépitos, sino que más bien es para saber si cambia o no cambia la localización de estos crépitos. Bien, ¿qué más, chicos? Entonces ven ustedes, estamos tratando de hacer una comparación entre lo que viene a ser la neumonía típica y la neumonía típica. Mientras uno cursa con una tos húmeda, el otro estaría cursando con una tos seca. Mientras uno causa fiebre y posiblemente causa escalofríos, el otro es afebril, produce febrícula. Mientras uno tenga alteraciones bien marcadas dentro de la semiología, en este otro grupo de pacientes vemos nosotros que no hay una gran alteración dentro de la semiología respiratoria. En la neumonía típica teníamos nosotros la consolidación, la condensación, y en la neumonía atípica lo que más nos llama la atención es algo que nosotros lo llamamos como disociación clínica radiológica. Doutor, Sí. Isso vai ter condensação da mesma forma, não é? Muy bien. Otra diferencia es que dentro de la radiografía no vemos una consolidación, no vemos una condensación, sino que nosotros vemos acá un infiltrado difuso. Ven ustedes que, como tenemos afectación del intersticio, yo no voy a tener solamente una porción de nuestro pulmón donde vamos a tener alteraciones imagenológicas, sino que el patrón ya va a ser más difuso. Por eso lo llamamos de patrón intersticial difuso, porque es obligatorio que nosotros tengamos una nueva alteración dentro de la radiografía del tórax para poder hablar de neumonía. Mas isso daí não vai alterar os braços vocais. Sí, entonces el problema es que, a diferencia de lo que viene a ser la condensación, este infiltrado difuso viene a ser pequeñas zonas donde tenemos una inflamación, una infección,
y a diferencia de la neumonía típica, no es un área muy grande, es un área bien circunscrita. Entonces, a la hora de percutir, el sonido se va a estar propagando y va a estar viajando por las zonas que también están sanas, porque es muy pequeña el área afectada dentro de la neumonía típica. Son varias áreas, varias localizaciones, pero lesiones más pequeñas, es lo característico. ¿Qué más tenemos, chicos? Dijimos nosotros una gran disociación clínica radiológica. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Nosotros podemos hacerle una radiografía de tórax al paciente y nosotros vemos grandes infiltrados difusos en los dos hemitórax, en los dos pulmones, pero el paciente no tiene mucha clínica. O un paciente que tenga mucha tos seca, un paciente que tenga febrícula, y nosotros le hacemos una radiografía y vemos solamente un pequeño infiltrado. Entonces no hay una gran correlación entre la clínica del paciente y lo que nosotros observamos dentro de la radiografía del paciente. Y lo más característico, chicos, de esta neumonía atípica es que ella se caracteriza por tener síntomas sistémicos. A diferencia de lo que viene a ser la neumonía típica, donde tenemos una clínica netamente pulmonar, dentro de la neumonía típica nosotros vamos a tener la gran mayoría de las veces una sintomatología, manifestaciones clínicas sistémicas. Como por ejemplo, el paciente te puede decir: doctor, estoy con cefalea, doctor, estoy con mialgia, doctor, estoy con dolor de garganta. O sea, van a ver ustedes que generalmente el paciente cursa con una clínica sistémica, afectación de más de un órgano. Incluso vamos a estar viendo que en ocasiones el paciente puede tener rash cutáneo. Vamos a estar viendo que el paciente puede llegar a tener eritemas, crioaglutininas frías. Entonces, vamos a estar viendo estas grandes manifestaciones sistémicas que puede llegar a tener el paciente. Entonces, ven ustedes que de esta forma nosotros vamos dirigiendo nuestro diagnóstico hacia una neumonía típica y una neumonía atípica. Mientras la neumonía típica tenía un inicio brusco, esta neumonía atípica tiene un inicio más bien insidioso. Lo que llama la atención es un inicio que demora más. O sea, tarda más el paciente en tener todas las manifestaciones clínicas. Mientras acá, nuestro agente patógeno generalmente era una bacteria que tenía pared celular, era una bacteria con una vida extracelular. Acá, chicos, las bacterias se caracterizan por tener una vida intracelular. Esto quiere decir, chicos, que los beta-lactámicos acá no van a ser útiles. Por más de que yo le dé al paciente su amoxicilina surfactán, no va a mejorar el paciente. Acá es donde nosotros necesitamos utilizar fármacos que actúen a nivel de la síntesis de proteínas intracelulares. Entonces vamos a ver cuándo se utilizan los macrólidos o incluso fármacos que actúen a nivel del núcleo, del DNA. Entonces vamos a estar viendo cuando nosotros utilizamos las fluoroquinolonas. Lo más utilizado acá, chicos, los macrólidos. Entonces lo que ustedes más van a estar utilizando en este grupo de pacientes son los macrólidos, específicamente la acitrosis. Entonces vamos a ver cuándo utilizar la acitro, cuándo utilizar la claritromicina, entonces cuáles son las alternativas que nosotros tenemos en el tratamiento. Y me gustaría que ustedes sepan, chicos, que los virus generalmente se caracterizan por tener una clínica. Cuando tenemos una neumonía producida por los virus, ellos se caracterizan por tener una clínica prácticamente atípica. ¿Por qué? Porque también son gérmenes intracelulares. Entonces vamos a estar viendo esta diferencia entre lo que viene a ser la neumonía típica y la neumonía atípica. Una última gran diferencia que quiero que ustedes anoten entre estos dos es que
La neumonía típica generalmente se contagia o se adquiere por microaspiración. ¿Qué quiere decir esto, chicos? A diferencia de una macroaspiración, una microaspiración viene a ser ese grupo de pacientes que tienen una apnea obstructiva del sueño, pacientes que duermen con la boca abierta, que durante el sueño ellos generalmente van microaspirando, van deglutiendo y una pequeña parte de las bacterias que tenemos en la cavidad bucal van ingresando a las vías respiratorias. Entonces estos pacientes pueden tener al inicio una clínica de dolor de garganta y posteriormente ya bruscamente la clínica respiratoria. Mientras este otro grupo, que incluye tanto a las neumonías atípicas y las neumonías virales, ellos se van a estar caracterizando por adquirirlo de forma inhalatoria. De ahí la importancia de utilizar los tapabocas. Entonces, cuando uno tiene una neumonía típica, se le recomienda la utilización de las máscaras para evitar la propagación de esa neumonía, de esos agentes patógenos. Entonces, chicos, ven ustedes acá un resumen de lo que viene a ser la neumonía adquirida en la comunidad, una diferencia entre la neumonía típica y la neumonía atípica. Doutor, pode repetir essa última parte da inalação? Para mim, os dois são inalatórios. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que dentro de lo que viene a ser la neumonía típica, los agentes etiológicos generalmente están en la cavidad bucal. Entonces ingresan por la cavidad bucal, están dentro de la boca y cuando el paciente está, ya sea por un accidente cerebrovascular o el paciente tiene apnea obstructiva del sueño, el paciente tiene pequeñas microaspiraciones, es como una broncoaspiración pero pequeña, una pequeña broncoaspiración. Entonces los agentes patógenos van ingresando y van colonizando las vías respiratorias. A diferencia de lo que viene a ser la neumonía típica, donde el agente etiológico no ingresa por la boca, sino que ingresa por la nariz. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos, viaja por el aire. Entonces en la neumonía típica necesitamos que colonice la boca y después ingrese, y en la típica viajan por el aire, por eso es más fácil la propagación. Por eso es mucho más rápida la propagación de las neumonías atípicas. En comparación de las típicas, esa es la gran diferencia. Doutor, então eu posso ter em conta que microaspiração por la boca, sim. Microaspiración. ¿Cómo? La típica se propaga mucho más rápido. La típica mucho más rápido, por eso es importante la utilización de las mascarillas. Doutor, por esse motivo, o paciente que não aspira o vírus que acaba aspirando, ou aspira pela boca, é tratado de uma tinta por conta das bactérias da boca. Entonces, van a ver las franjas etarias que están más acometidas. Entonces, van a ver muy bien los niños cuando están comenzando a alimentarse, que todavía no desarrollan bien la dinámica de la deglución. Entonces, ellos pueden presentar broncoaspiración. Y cuando ellos se atragantan, como está mencionando el compañero, por más de que no tenga clínica, se trata como si fuera una neumonía. ¿Por qué? Porque es la complicación más frecuente. Prácticamente eso. Entonces, chicos, vamos a estar viendo de a poquito la diferencia entre microaspiración y vía inhalatoria. En la vía inhalatoria, el agente etiológico viaja por el aire. Entonces, nosotros podemos inhalar el agente patógeno y puede colonizar nuestras vías respiratorias. Y dentro de lo que viene a ser la neumonía típica, cuando hablamos de microaspiración, es como una broncoaspiración pequeña. Entonces el agente patógeno necesita estar en la cavidad bucal o puede estar en alguna porción del tubo digestivo superior. Entonces esa es la gran diferencia entre la típica y la atípica. Bien, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Otra cosa interesante que es muy preguntada en los exámenes vienen a ser los distintos agentes etiológicos. Y vamos a ir completando acá cuáles son los principales agentes etiológicos de la neumonía.
Cuando hablamos de neumonía típica, chicos, vamos a empezar acá con la neumonía típica. Me gustaría que ustedes sepan el principal agente etiológico de la neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a hablar de acá. Estos, chicos, tanto si incluimos típicos como atípicos, el agente etiológico más frecuente es el neumococo. Y el neumococo causa neumonía típica. Entonces acá, chicos, dentro de los típicos, el número 1 es el neumococo. Entonces me gustaría que sepan eso. El neumococo es el más frecuente, el agente etiológico más frecuente de las neumonías adquiridas en la comunidad. Y tiene una gran asociación, chicos, con pacientes que están dentro de un estado postgripal. El paciente generalmente tiene una gripe y después de la gripe evoluciona hacia una neumonía. El agente etiológico más probable, más frecuente, suele ser el neumococo. Y vamos a estar entendiendo cómo funcionan estos virus. Entonces, ¿qué pasa en la gripe y por qué el paciente es propenso a tener esta neumonía? En segundo lugar, chicos, dentro de las neumonías típicas, el segundo agente etiológico más frecuente viene a ser el Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae, chicos, se asocia a un grupo de pacientes, como por ejemplo los pacientes que tienen EPOC. Son pacientes mucho más propensos a tener neumonía por Haemophilus influenzae. Los pacientes desnutridos crónicos también son pacientes mucho más propensos a desarrollar neumonía por Haemophilus influenzae. Y acá también, chicos, tendríamos nosotros al paciente alcohólico crónico. Entonces, el paciente alcohólico crónico, entonces toma mucha cerveza, toma mucha bebida alcohólica y generalmente se queda dormido, se queda inconsciente y puede tener estos episodios de microbroncoaspiración. La broncoaspiración. Vemos nosotros la neumonía típica. Esto también, chicos, es neumonía adquirida en la comunidad. Y chicos, el tercer agente etiológico que me gustaría que ustedes recuerden siempre que hablemos de neumonías típicas, acá estaría el Moraxella catarrhalis. El Moraxella catarrhalis, chicos, que a diferencia de los otros dos, no tenemos una asociación con alguna patología específica. Entonces vean ustedes, el número 1 es el neumococo, se asocia mucho con los estados postgripales. El número 2 es el Haemophilus influenzae, que se asocia mucho con los pacientes con EPOC, los pacientes alcohólicos, desnutridos crónicos. Y el número 3 que vendría a ser la Moraxella catarrhalis, de nuevo hablando de una neumonía adquirida en la comunidad. Acá, chicos, este último espacio vamos a ponerlo con otro color, porque acá vamos a poner los agentes etiológicos de la neumonía intrahospitalaria. Entonces, ustedes ya saben, el punto de corte eran las 48 horas. Entonces, un paciente que tenga neumonía intrahospitalaria, vamos a estar viendo un poquito más adelante, necesitamos el nuevo infiltrado en la radiografía de tórax y necesitamos la inyección. Vamos a mostrarles cómo funciona. Acá, chicos, me gustaría que ustedes recuerden que los gérmenes generalmente son gram negativos. Entonces vamos a estar viendo acá de lo que viene a ser el Klebsiella, vamos a estar viendo el Pseudomonas, vamos a estar viendo el E. coli, vamos a estar viendo una gran cantidad de agentes patógenos. Acá me gustaría que ustedes incluyan específicamente al Pseudomonas y vamos a ver por qué el Pseudomonas es tan importante para nosotros. Pero no solamente él, también estaría el Klebsiella, también estaría la Escherichia coli. Entonces son varios agentes etiológicos. Vamos a llamarlos solamente como gram
negativos. ¿Por qué, chicos? Porque todos estos gram negativos, todos estos agentes etiológicos gram negativos, juntos van a tener prácticamente la misma frecuencia que el Staphylococcus aureus penicillin resistente. Esto quiere decir que el principal agente etiológico de la neumonía intrahospitalaria va a ser el Staphylococcus aureus penicillin resistente. Y después todos los gram negativos juntos van a prácticamente equiparar, tener la misma frecuencia. Pero vean ustedes que son varios agentes etiológicos que tenemos que juntar para poder alcanzar al Staphylococcus aureus penicillin resistente. Y acá, chicos, muy importante que ustedes utilicen estas iniciales, penicilino resistente, porque vamos a estar viendo que el tratamiento es muy diferente, chicos. Acá vamos a estar viendo que el tratamiento es mucho más invasivo. Y otra cosa interesante es que este agente etiológico viaja por vías hematógicas. A diferencia de los anteriores, que puede ser por microaspiración, entonces estos agentes etiológicos, el Staphylococcus aureus penicillin resistente específicamente, viaja por vía hematógica. Entonces, chicos, acá tenemos nosotros nuestro cuadro donde estamos hablando de la neumonía típica. Dentro de la neumonía atípica, chicos, el número 1, el micoplasma. Entonces, preguntas que podemos llegar a hacerles a ustedes, chicos. Si le preguntamos a ustedes en general, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de las neumonías? Es el neumococo. En general, ¿cuál es el segundo agente etiológico más frecuente de las neumonías? Si estamos hablando en líneas generales, tendría que ser el micoplasma. Entonces, no confundir esto con neumonía típica. En la neumonía típica, sí, el más frecuente es el neumococo, y después del neumococo estaría el Haemophilus influenzae. Pero en líneas generales, el número 1 de las neumonías es el neumococo y el número 2 vendría a ser el micoplasma. Esto, chicos, se asocia generalmente con pacientes jóvenes. Entonces acá me gustaría que ustedes tengan respuesta, pacientes adultos, adultos jóvenes, y acá me gustaría que ustedes tengan en cuenta que produce una gran sintomatología sistémica. Entonces, acá, como estuvimos anotando anteriormente, el paciente puede cursar con mialgia. El paciente incluso puede cursar con otitis media aguda. El paciente puede cursar con un rash cutáneo. Entonces, el paciente puede cursar con anemia. Entonces, vean ustedes que va a tener una gran cantidad, una gran variedad clínica sistémica en el paciente. Y esto, chicos, de nuevo, esto es específicamente neumonía adquirida en la comunidad. El micoplasma es agente etiológico de plasma. Después del micoplasma, chicos, acá me gustaría. Perdão. O senhor havia dito lá em cima que os atípicos vão ter pouco reprodução sistêmica, exceto o micoplasma. No, acá arriba les mencioné que el atípico se caracteriza por ser muy sistémico. Entonces, lo más llamativo es que tiene una poca clínica pulmonar y una mayor clínica sistémica. O sea, el paciente generalmente tiene un dolor de cabeza, dolor de garganta, tiene una mayor clínica sistémica. Porque é uma coisa com a outra. Entonces, chicos, estábamos acá y vemos nosotros el siguiente, acá vendría a ser el clamidia. El clamidia, chicos, que generalmente son dos los tipos de clamídias más acometidos de
las neumonías atípicas, el Clamidia pneumoniae, y el Clamidia psittaci. Acá, chicos, sepan ustedes que el Clamidia psittaci es el que más se asocia con los cuidadores de aves. Si el paciente te dice, doctor, yo tuve un trabajo nuevo, comencé con un trabajo nuevo, ahora estoy trabajando en el zoológico municipal, doctor, yo ahora estoy trabajando vendiendo animales, estamos vendiendo aves, entonces ustedes deben de sospechar de la Clamidia psittaci, con B. Vamos a tratar de escribir más lentamente. Psittaci y neumonía. Y acá, chicos, generalmente el paciente es un paciente adulto mayor. Entonces, ven ustedes, si el paciente es adulto joven y tiene una neumonía, que es una neumonía atípica, posiblemente sea el micoplasma. Si el paciente es un adulto mayor, posiblemente sea la Clamidia. Y acá, chicos, legionela. Acá, vean ustedes al legionela. Vamos a cambiar de palabra, que vean mejor. Legionela. Cuando hablamos de legionela, chicos, me gustaría que ustedes sepan que esto se asocia muchísimo al aire acondicionado. Entonces, generalmente el paciente te dice, doctor, ingresé en un nuevo trabajo, estoy trabajando en una oficina, estoy trabajando en un lugar cerrado, donde ponen el aire demasiado frío y después de esto comencé con esta sintomatología. Entonces ustedes ahí piensan en lo que viene a ser el legionela. Y algo muy interesante de la legionela, chicos, es que no solamente produce neumonía adquirida en la comunidad, sino que lo más llamativo, chicos, es legionela. Un problema muy grave, chicos, no está pidiendo legionela. También se asocia muchísimo con lo que viene a ser la neumonía intrahospitalaria. Entonces, esto, chicos, principalmente los pacientes que están en terapia intensiva. Entonces, es útil. Van a ver ustedes mucho cuidado con pacientes que están debajo del aire acondicionado o que están en una habitación con aire acondicionado. Son propensos a tener neumonía intrahospitalaria y generalmente el agente etiológico es la legionela. Y termina nuestro cuadro acá de agentes etiológicos, hablando un poquito sobre los virus. Dentro de los virus, chicos, me gustaría que ustedes incluyan acá a la influenza. Sí. ¿Cómo? Sí, acá generalmente los pacientes que están en terapia intensiva son los que van a tener una neumonía atípica por legionela. Es muy frecuente en ellos. Vamos a estar viendo, chicos, que esto es neumonía intrahospitalaria. Y vamos a ver enseguida la diferencia entre NAC, neumonía adquirida en la comunidad, y la neumonía intrahospitalaria. Vamos a ver cómo tratar uno y cómo tratar otro. Pero generalmente los pacientes que están en terapia, nosotros sospechamos de legionela o del aire acondicionado. Bien, virales, chicos. Dentro de las causas virales estuvimos mencionando la influenza, la parainfluenza. Sí. Sí, legionela se caracteriza tanto por causar neumonía adquirida en la comunidad y se asocia muchísimo a neumonía intrahospitalaria. Y estas otras, la micoplasma y la clamidia, específicamente adquirida en la comunidad. Dentro de las intrahospitalarias dejamos este último renglón,
donde tenemos a los gram negativos, donde tenemos al estafilococo aureus meticilina resistente y donde también le tenemos a la leishmaniasis. Hasta el momento, estos son los que les estoy mencionando que producen intrahospitalares. Entonces, chicos, acá me gustaría que ustedes incluyan a la influenza, a la parainfluenza. Acá me gustaría que ustedes incluyan al SARS-CoV, entonces los pacientes que tuvieron COVID. Y algo muy llamativo de estos pacientes es que la neumonía viral, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando un paciente tiene neumonía viral, el médico le receta, le indica acitromicina. Estamos incluyendo las familias, vamos a ver acá macrólidos, para que no se confundan. Vamos a ver solo el orden de las familias, los macrólidos. Chicos, ¿por qué macrólidos? Los macrólidos se encargan de eliminar a los virus. No, entonces ¿por qué macrólidos? Porque van a estar viendo que estos pacientes que tienen neumonías que son virales, ellos rápidamente empeoran y tienen una segunda infección bacteriana. Por eso es que nosotros le cubrimos a estos pacientes con bacterias. Por la complicación, la gran mayoría de los pacientes les puede tener la neumonía viral, desarrollan una neumonía bacteriana. Porque al aumentar la cantidad de linfocitos y disminuir la cantidad de neutrófilos, son más propensos a infecciones bacterianas. Entonces ingresan las bacterias y producen una neumonía bacteriana. Entonces, chicos, esto es para tratar las complicaciones de las neumonías virales. Doutor, el tratamento virales, na verdade, você tem que controlar os síntomas Sí, e prevenir sí. o bacteriano. Entonces, sepan ustedes que para la gran mayoría de las infecciones virales, entonces, estamos hablando de... Hola, sí. Estamos hablando de la gran mayoría de las infecciones virales en general en el cuerpo. Generalmente el tratamiento son medidas de soporte, porque nuestro cuerpo, nuestro organismo se encarga de eliminar a los virus. Sí, existen algunos casos donde tenemos que utilizar la amoxicilina B, donde tenemos que utilizar los interferones para tratar infecciones virales, pero en líneas generales, una gran cantidad de infecciones virales, el tratamiento es medidas de soporte general y el propio cuerpo del paciente elimina los virus. Entonces acá el macrólido no es para eliminar el virus, sino que es para tratar las complicaciones de infección bacteriana que puede llegar a tener. Y bien, chicos, con esto terminamos nuestra primera diapositiva. Podemos pasar a la segunda diapositiva, donde vamos a estar viendo el diagnóstico. El diagnóstico de la neumonía, tanto la neumonía adquirida en la comunidad como la neumonía intrahospitalaria, se hace principalmente después de tomar un cafecito, chicos. Entonces vamos a hacer un proceso, una pausa.